Bueno, muy buenas tardes, doctor Fabio, ¿cómo se encuentran esta tarde? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Bueno, mi nombre es Samir Hurtado, estudiante de psicología del curso Modelos de la Psicología del grupo 238. En esta tarde, mis compañeras eh, Ingrid Natalia, Gisela, Danis y Disly, nos procedemos pues a iniciar con la entrevista desde el campo de la psicología familiar. Para nosotros es un gusto tenerlo aquí en esta tarde, pues darle ante todo pues las gracias por haber asistido a este llamado que le hemos hecho hoy. Entonces, procedamos con la entrevista. Vale, pues quiero también aprovechar este espacio para agradecerles un poco también y al alma mater. Yo también soy egresado de la Universidad UNAD y creo que hace parte de la corresponsabilidad como profesionales realimentarnos y estar también apoyando los procesos formativos de las nuevas generaciones o de las nuevas personas que ejercerán esta carrera. Bueno, muchas gracias, doctor. Qué pena ahí me adelanté, pero bueno. No. Como le digo, bienvenido, muchas gracias. Ahora sí, podemos proceder a la entrevista. Vamos Gracias. con la primera pregunta. Nos dice así: ¿cuáles son esos fundamentos teóricos, modelos y o enfoques de la psicología en los que se basa usted en este campo disciplinar de la psicología familiar? Vale, gracias. Y de antemano me excuso un poco porque tengo aquí el computador, pero es un poco recogiendo de forma sincrética información que ya tengo como unas hojas de vida, entonces para ir puntualizando en temas que de pronto no se me vayan a escapar. Entonces, mira, el campo de la psicología familiar se fundamenta en varios enfoques, ¿cierto? Y entre esos enfoques podemos mencionar los teóricos o las teorías sistémicas, podemos hablar de enfoque cognitivo-conductuales, podemos hablar de psicología evolutiva y del ciclo familiar, podemos hablar de la teoría del apego, podemos hablar también de la teoría narrativa, entre otras, ¿cierto? Ahora, si tú me dices a mí, por ejemplo, cuáles son las que yo he estado ejerciendo o que con más facilidad lo hago, es importante decir esto, que así cuando atendemos, me devuelvo un poco para hacer dos precisiones. Una precisión es que, por ejemplo, lo psicosocial no es directamente lo clínico, ¿cierto? Y lo clínico pues no es directamente lo psicosocial, pero en algún momento se entrelazan. Entonces, cuando hablamos un poco de terapias, lo estamos hablando desde el enfoque clínico, ¿cierto? Porque nos vamos a centrar en un punto exacto, que ese punto exacto es la familia que nos convoca o la familia que viene a nuestro consultorio. Entonces, así como puede ser una familia, puede ser una persona, hay diversidad. Entonces, no existe un único modelo para uno decir, este modelo es el que siempre voy a desarrollar, ¿cierto? Habrá personas que pueda que lo hagan así, digan, mi modelo es cognitivo-conductual y lo aplican para con todas las familias, pero no necesariamente tiene que ser así. Por eso existen diferentes modelos para podernos ir ajustando a las particularidades que tiene cada una de estas familias que nos asisten. En mi caso, yo creo que trabajo más como desde el eclecticismo y mezclo algunos. Puede ser lo sistémico un poco con lo cognitivo, o lo narrativo con lo sistémico, o podría ser lo cognitivo con lo evolutivo y ciclo familiar. Bueno, muy bien, efectivamente, doctor, como usted lo dice, pues sobre todo para nosotros como futuros pues, psicólogos es importante conocer estos fundamentos y modelos teóricos, estos enfoques que usted pues, como profesional en este campo de la psicología pues nos está mostrando, porque pues es la base, ¿no? Para nosotros poder abordar obviamente la familia y conocer pues sí todas estas teorías que nos van a ayudar para saber cómo entrar, cómo tratar, como usted lo decía, los diferentes tipos de familia, porque no nos podemos enfocar en una sola, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué experiencia ha tenido usted pues, en el ejercicio del campo disciplinar de la psicología familiar? Bueno, mi experiencia en el trabajo ha sido en diversos contextos. He estado centrado, por ejemplo, en programas de intervención comunitaria y en trabajos de consulta privada. Eso es lo que yo más he estado, digamos, el quehacer de mi profesión ha estado más en ese ámbito. Lo que son los programas de intervención comunitaria y la consulta privada. Y dentro de esos programas de intervención comunitaria, pues también no como educador ni como docente
¿cómo se llama esto? Psicoorientador, pero también he apoyado procesos en instituciones educativas. Bueno, sí, efectivamente, estas experiencias pues que usted hoy nos está, eh, ¿cómo se dice? Aportando, pues no solamente lo enriquecen a usted, sino pues obviamente a nosotros como futuros profesionales, porque nos dan como, digamos así, como ese punto de partida de uno poder decir, funcionó con esto, también nos puede funcionar en algún momento nosotros en el abordaje con la familia, si pues la decisión de alguna de nosotros Hola, enfocarnos en compañera este Samira. campo. Hola, compañera. Ya iniciamos porque no se escucha nada. Sí, iniciamos hace rato. Estamos con el doctor en la tercera pregunta, que nos dice cuáles son esas técnicas y estrategias de intervención que se han utilizado en el ejercicio del campo disciplinar y la psicología familiar. ¿La ha repetido de nuevo? Sí, porque qué pena, compañera, estuvo un pequeño impasse que me faltó activar el audio. Estábamos en la pregunta número 2 entonces. Sí, en la pregunta número 2, que nos dice cuáles son esas experiencias que usted ha tenido en el ejercicio pues, del campo disciplinar de la psicología familiar. Vale, muy bien. Yo estaba comentándoles aquí que yo me he desempeñado en primera instancia en programas de intervención comunitario y en consulta privada, ¿cierto? Y también decía que con algunos entes de los estamentos, ya sean municipales, departamentales o nacionales, he aportado también o he trabajado en instituciones educativas, pero no específicamente como un psicoorientador, sino que ha sido a partir de proyectos o estrategias que buscan promover la resolución de conflictos y de restablecimiento de los vínculos en la familia. Entonces ahí he aportado también. Bueno, le decía pues yo que es muy enriquecedor pues, que usted nos comparta estas experiencias que ha tenido desde este campo en estos espacios, sobre todo en la educación, que sabemos que como bueno, la familia juega un rol importante, ¿no? en este campo pues también de la educación, y que es válido usted como en su experiencia pues del campo de la psicología y familia, pues que usted pueda aportar ahí. Vamos con la tercera pregunta, que nos dice cuáles son esas técnicas y estrategias de intervención que pues ha utilizado usted en el ejercicio del campo disciplinario de la psicología de familia. Bueno, mira, yo creo que acá pueden haber diversas situaciones o diferentes puntos, pero digamos que a mí me ha funcionado. Yo he trabajado con genogramas familiares, terapia de reconstrucción cognitiva, conductual, he trabajado técnicas de mediación y resolución de conflictos, he trabajado role player, o por ejemplo este sería juego de roles, he trabajado terapia breve, centrada en soluciones, ya hablaba por allá de la dialéctica o de la narrativa, pero entre otras, pero siguen habiendo otras técnicas que cada profesional pues va a su bien y a su experticia va a ir desarrollando. Bueno, muchas gracias por compartirnos pues estas estrategias e intervenciones que a usted pues en su ejercicio le han funcionado y que pues cabe destacar que a nosotros nos puede funcionar en un futuro cuando ya estemos ejerciendo. Así es. La siguiente pregunta, dice, ¿cómo ha articulado usted su trabajo con otras disciplinas? Vale, esta pregunta me parece muy importante, porque yo he tenido que trabajar y por la forma, por ejemplo, lo que hablaban los procesos comunitarios, siempre va a requerir de ese acompañamiento interdisciplinario. Y cuando hablamos de otras disciplinas, es importante pues mencionarlas. Y también decía en la primera pregunta que así como cada persona es un universo, cada persona es única y particular, pues las familias pueden tener situaciones en común, pero cada familia tiene su propia cotidianidad, cada familia tiene su propia quehacer en su contexto y por consiguiente sus propias problemáticas, sus propias creencias que tienen y condicionan, y entonces en momentos es necesario articular con trabajo social, con educadores o con pedagogos, también con psiquiatras, también podemos hablar de la medicina y la enfermería, y si en la medicina cabe, y si no, pues puntualicémonos. También en ocasiones hay que trabajar también un poco con la neurociencia. Bueno, para apoyar un poquito ahí, para nosotras como futuras pues, psicólogas,
Es muy importante conocer, la verdad, la importancia de este trabajo disciplinar en conjunto, pues porque nos ayuda a que el abordaje con la familia sea mucho más exitoso, ¿no? Desde cada disciplina se pueden aportar aspectos o cosas importantes que pueden beneficiar de manera positiva el abordaje con las familias. Sí, por supuesto, y además esto nos hace claridad en lo que siempre decimos. No todas las tenemos sabidas, no nos las sabemos todas y por consiguiente no somos todos poderosos para saber sentarnos y nosotros solos conociendo, identificando, tamizando o haciendo de alguna manera un inventario de las problemáticas que puede estar experimentando una familia, pues no podemos creernos todos poderosos para asumir que nosotros podemos con todo eso solo, y ahí es donde nos toca hacer conciencia hasta dónde podemos llegar y dónde podemos apoyarnos con otras profesiones para poder en últimas alcanzar el propósito. Y el propósito que tenemos es ¿cuál? Que se restablezca esa familia, que se pueda vivir armónicamente esa familia. Así es, doctor. Bueno, continuemos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido las barreras que a ustedes le han podido presentar en ese trabajo interdisciplinar y transdisciplinar en el abordaje con las familias? Y eso, esa era la introducción que hacía en la pregunta anterior, que ha tenido que trabajar con diferentes disciplinas, diferentes áreas. Y digamos que uno de los más usuales es la falta de comunicación y entendimiento mutuo, justamente por esa aprehensión que podemos tener desde nuestra praxis y desde nuestro saber. Tal vez en algún momento nos sentimos más cómodos estando solos o solas, porque cuando estamos trabajando interdisciplinariamente podemos sentirnos apelados por otra disciplina, y al sentirnos apelados es como si disminuyera nuestra capacidad profesional. Entonces creo que ahí hay esa es una de las dificultades. ¿Por qué? Porque no hay un entendimiento mutuo, porque cada uno va a exponer la misma problemática desde su praxis profesional, desde su conocimiento, además desde esas teorías en las que se esté basando para sustentar el problema. Muy bien, doctor, muchas gracias. Aquí también podemos decir, porque estamos hablando de problemáticas, y esta no es la única, digamos que la resistencia al trabajo colaborativo, ¿cierto? Las limitaciones en recursos y diferencias en enfoques, que es lo que estaba diciendo ahora, ¿cierto? Si yo estoy, por ejemplo, trabajando con otro psicólogo, pero que ese psicólogo de alguna manera pueda hacer que trabaje el psicoanálisis, y yo es de lo cognitivo-conductual, tal vez aquí podamos generar interpelaciones que no nos dejen unir un concepto, y en ocasiones nos concentramos más en esa discusión que en focalizarnos en cuál es el objetivo, y el objetivo siempre va a ser la familia, el bienestar de la familia, el bienestar del individuo, perdonen la expresión individuo, el bienestar de la persona cuando estamos hablando en un contexto comunitario que solamente está abordando para una persona o un individuo, o también cuando en este caso es comunitario o cuando es familiar. Efectivamente, entonces podemos decir que ese como punto de encuentro para de alguna manera, decirlo así, limitar, bueno, o quitar esta barrera, sería lo que usted nos dice, doctor, estar como en ese acuerdo mutuo, decir, aunque tú tengas este conocimiento, aunque tú apliques este abordaje, este modelo, o lo hagas de esta manera, nuestro objetivo como profesionales es pues, que la familia sea restablecida, ¿sí? Entonces, sí, porque en algún momento de mi proceso académico me enseñaron como estas tres palabras: ser, hacer y saber hacer. Y creo que las llevo siempre conmigo. ¿Por qué? Porque entre los profesionales, Amira, creo que lo que pasa es el ego. Entonces yo soy más profesional que tú eres menos profesional que yo. Eso no es así. Entonces reducir los egos, porque no es una disputa del saber, es un encuentro para beneficiar a un tercero, que en este caso son la familia. Efectivamente, esta respuesta, la verdad, creo que a mí y a mis compañeras nos favorece mucho, pues por lo que le digo que nosotras apenas vamos a iniciar, como decir, pero en un tiempo más adelante, a poder ejercer, no solamente quizá en el campo familiar, sino en cualquier otro campo, y es necesario saber esto, tener claro de que no es el hecho de que, bueno, soy profesional y ya con eso ya me doy, sino
que unirnos, ¿cierto? Trabajar en unión, como usted lo dice, con diferentes disciplinas, con diferentes profesionales, todo con el objetivo pues de que tanto el individuo, la persona, la familia pues se vea beneficiada con nuestro conocimiento y experiencia. Vale. Vamos con la séptima pregunta que nos dice, desde el campo ético, con la sexta, ¿cómo motivaría usted y qué recomendaciones pues daría no solamente a los futuros profesionales, sino a profesionales, sino a nosotras como futuras psicólogas? ¿Qué nos recomendaría usted? Porque en el ejercicio pues del campo de acción, desde su campo de acción, ¿qué nos recomendaría? Vale, muy bien. Aquí es importante denotar esto. La psicología está entre dos ramas. La psicología está en la rama social y está en la rama de la salud, ¿cierto? Unos dicen, no, la psicología es social, otros dicen, no, es salud. Cuando nos habla de esos dos contextos, nos está diciendo, digamos, el deber ser de la salud obedece a quién, a lo social, porque en lo social es que están las personas, la comunidad. Entonces, la psicología está en esas dos ramas y entonces estamos en una de las profesiones que es subvalorada, ¿cierto? Es una profesión que es muy subvalorada, pero que a su vez es de mayor o de muchísima responsabilidad, porque nosotros como profesionales de la psicología no nos podemos quedar única y exclusivamente con los conceptos que ya están trazados a nivel académico, ¿cierto? Entonces, no, es que existe el enfoque tal y con ese es y es, no hay más, no, porque entonces nuestra capacidad científica también como que moriría, no, nosotros podemos ser exploradores de nuevas teorías y de nuevos enfoques, podríamos ser exploradores o exploradoras de eso, pero entonces lo que está aquí es que hay una constante actualización, hay que estar a la vanguardia. Si sale un tema, si no lo usamos, si no lo conocemos o si no lo queremos implementar, por lo menos conocerlo, ¿cierto? Entonces, la actualización, el trabajo en equipo, desarrollar habilidades de empatía y escucha, porque es que esta es una carrera que podemos decir, si estamos derivada de la salud, es comunitaria, es una carrera que es del ser para el ser. Un ser humano ayuda a otro ser humano, un ser humano atiende a otro ser humano, un ser humano, interactúa con otro ser humano, dejando, como decía atrás, los egos. Aquí no es que el profesional es el que llega, no, este es un ejercicio de seres humanos. Entonces, por eso desarrollar habilidades de empatía y escucha asertiva y es muy importante y es muy elemental, porque en ocasiones la resolución del conflicto en esa familia está en el escucharlos atentamente. Cuando escuchamos atentamente vemos que ellos mismos tienen la respuesta, pero que están cada uno tan ennudados en su situación que la respuesta no la están visualizando. Entonces esa es una. Y esta la estamos hablando a nivel de intervención, pero también es cuando nos sentamos aquí en una mesa a dialogar, a diagnosticar una comunidad, a diagnosticar una familia entre diferentes profesionales, y si empezamos a discutir mucho los conceptos, del que más sabe un concepto, del que más conoce un concepto, pues estamos de pronto dejando estamos dejando por fuera el sentarnos a escuchar lo que nos dicen las familias, estamos dejando por fuera el sentarnos a escuchar lo que nos dicen las comunidades, y posiblemente allí es de donde emana una solución para que se pueda resolver o resolucionar ese conflicto. Entonces la escucha activa es muy importante, la práctica de autocrítica y supervisión de los profesionales. Nosotros, por ejemplo, tengo que decirlo, tenemos el Colegio Colombiano de Psicología, pero también yo a nivel individual hago parte de un movimiento psicopolítico que se llama Movimiento Psicopolítico Salud Mental para Todos y Todas. Y es un movimiento a lo largo del país que nos hemos congregado a través de medios sincrónicos profesionales de esta área, que nos estamos preocupando por la salud mental, ¿cierto? Cada día escuchamos más hablar de situaciones de la salud mental, pero cada día vemos menos acciones concretas para hablar de resolver el problema o resolucionar un poco el problema de la salud mental. Entonces ahí, en ese ejercicio de podernos agremiar, de poder estar en otro espacio, también se mueren nuestros egos, porque aprendemos a entendernos como congéneres de una disciplina, ¿cierto? A congregarnos, y aprendemos ahí a priorizar que el bienestar de un tercero y el que está más bonito vestido. Cuando se tienen funciones públicas, entonces es la que más bonita llega vestida a la alcaldía, o llega más bonita vestida a la comisaría.
porque eso claramente puede que denote que es una profesional, pero digamos que ahí no es donde está la esencia de esta profesión. Yo tampoco digo que mantengamos guachafos y no, pero ahí no es donde está la esencia de esta profesión. Es que aquí estamos hablando de seres humanos al servicio de otros seres humanos y promover, por supuesto, la autonomía en las familias. No somos impositivos, somos unos intermediadores para que estas familias puedan encontrar cómo aprender a resolucionar conflictos para que puedan ir siguiendo maniobrando su existencia a partir de unos saberes. Muy amplia su respuesta, esas recomendaciones que pues usted le da a los profesionales y de alguna manera obviamente nos las da a nosotros, porque como usted lo decía en lo que explicaba, pues el mundo cambia, el ser humano cambia, todo está como en ese constante movimiento y pues sí es necesario que aparezcan o que emerjan nuevas formas de abordar, nuevos modelos, nuevas cosas que permitan efectivamente como profesionales, como futuros profesionales, desde ese punto de la escucha, como usted lo marcaba mucho, que realmente es muy importante, poder escuchar efectivamente la comunidad, la persona, la familia, el individuo, o como se llame, o como lo podamos mencionar, escucharle y poder pues desde allí, de hecho podemos decir que desde ese proceso de escucha pueden emerger, ¿cierto? Nuevos modelos, nuevos conceptos, nuevas técnicas, nuevas estrategias o nuevos enfoques que podamos nosotros abordar. Entonces creo que esta es una recomendación clave para nosotras, poderlo aplicar efectivamente, el tema de la escucha, la motivación y estar en ese constante aprendizaje. Uh-huh. Vamos con la otra pregunta que nos dice, componente ético, desde el componente ético, ¿qué criterios considera usted se deben de tener en cuenta en el abordaje con las familias? Pues mira, Samira, pues creo que para ninguna de los que estamos en este espacio, pues es desconocido, que nos guiamos por un código deontológico, ¿cierto? Ya tenemos una ley que dice cuál es el quehacer, cuáles son las formas como un profesional en la psicología puede desarrollar su disciplina sin dañar a unos terceros, digámoslo así. Entonces, teniendo en cuenta ese código deontológico, uno podría hablar entonces de la confidencialidad, ¿cierto? El consentimiento informado, la neutralidad. Es importante este término de neutralidad, que esto da para una asistente tutorial de por lo menos una media hora como la tenemos. Entonces no profundizamos, pero es necesaria la neutralidad, el respeto por la privacidad y por supuesto la no maleficencia y la beneficencia de esas personas con las que vamos a trabajar. Sí, efectivamente, como profesionales como lo es usted y nosotras como futuros profesionales, la verdad que es muy importante desde guardar pues lo ético, ¿no? Guardar lo normativo, porque esto nos va a permitir no solamente tener éxito en nuestro trabajo, sino lo más importante, guardar la integridad de la familia, ¿cierto? Y del individuo. Y obviamente de nosotros como profesionales. Además de entregarle, por ejemplo, hay diferentes modelos de consentimiento informado, pero además de entregarle ya en un consentimiento informado como un derrotero de a qué es lo que vamos a hacer, cómo nos vamos a enfrentar, cuáles pueden ser los posibles momentos coyunturales, dónde podemos identificar un poco este encuentro familiar, ¿cierto? Porque ahí ya lo tenemos un poco visualizado, inclusive esas situaciones que pueden preverse. Bueno, vamos con nuestra última pregunta, doctor, que nos dice así: ¿qué otros modelos psicológicos usted ha implementado o integrado en el ejercicio pues, de su campo disciplinar, desde el campo disciplinar de la psicología familiar? Vale, esta pregunta me parece muy importante y me hace pensar en discusiones que ya han emergido en otras contertulias con otros colegas con respecto a nuestra disciplina. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque, mire, en algún momento
la psicología fue vista como una pseudociencia, ¿no? No es una ciencia, es una pseudociencia, dije. Y algunos siguen sosteniendo eso, la psicología es una pseudociencia. Y hoy, cuando estamos hablando, mire que ya vamos en estos ejercicios de pensarnos, como tú decías, que el mundo es dinámico, o sea, el del mundo no es lineal, este es dinámico y está en muchos movimientos o en constante movimiento. Hoy estamos hablando de terapias de tercera generación. Entonces ya vimos que se presentaron terapias de primera generación, que son muchas de las que ya hablamos aquí, que nos basamos para desarrollar nuestros ejercicios terapéuticos, pero también para desarrollar nuestros acompañamientos psicosociales o biopsicosociales, ¿cierto? Entonces, ¿qué otras como nuevas técnicas, como nuevas experiencias? Pues yo he empezado a incluir en mis ejercicios Mindulfines, ¿cierto? El Mindulfines, he empezado a trabajar también ese Mindulfines en un ejercicio un poco, como te decía al comienzo, también se me fue el término acá un poco, ¿cómo era el término? Pero perdone, le hago una preguntita, ¿y usted nos podría de pronto especificar a qué se refiere con Mindulfines? No, porque no lo tenemos claro, la verdad. Bueno, el Mindulfines es un ejercicio que promueve mucho. Mira, yo también he trabajado la biodanza, pero el Mindulfines es un ejercicio parecido al yoga, pero no es específicamente el yoga, ¿cierto? No tenemos que hacer esos movimientos en el cuerpo y esa cosa, pero sí necesita algo muy esencial que tenemos los seres humanos y que, aunque seamos profesionales en la psicología, lo hemos olvidado, y es a conectar con nuestro cuerpo. Conectar con nuestro cuerpo, y esto nos lo facilita mucho el Mindulfines. Por eso decía eso. Entonces decía, el Mindulfines me gusta trabajarlo un poco en ese ejercicio que yo hablo del eclecticismo, me gusta trabajarlo un poco con la terapia de aceptación y compromiso, ¿cierto? Me gusta unir esos dos tipos de terapias. El modelo de terapia basada en emociones, y podemos hablar de psicología positiva, y lo que les decía, ese modelo de biopsicosocial, que en muchas ocasiones, muchos de los que estamos hablando aquí, o muchos otros, la biodanza y otros ejercicios terapéuticos que existen en este momento, que se siguen considerando como pseudociencia, es decir, no hay evidencia científica para que diga que esto funciona, pero en la realidad y en la vida de las familias y de las personas, pues sí se nota una mejoría, sí se nota que aporta, y entonces por eso también es importante no echarlos en saco roto, sino que empezar a unirlas a las que ya tenemos para que sea mucho más eficiente y eficaz, y probablemente se sostenga más en el tiempo nuestro desarrollo, nuestro ejercicio terapéutico con las familias. Muy bien, doctor Fabio, la verdad es que pues hemos quedado, ¿cómo decirlo? Con ideas muy nuevas que pues en este curso que estamos viendo de modelos hemos visto cosas muy enriquecedoras pues para nosotros como futuros psicólogos. Hemos conocido, como usted lo decía, modelos que ya estaban, otros modelos que han ido emergiendo, y pues con esta entrevista pues nos amplía un poco más, muchísimo más considero yo, el conocimiento que hemos ido adquiriendo. Hemos aprendido, creo que mis compañeras estamos de acuerdo todas en que todo este conversar que hemos tenido pues ha sido enriquecedor para nosotras como futuras psicólogas, como estudiantes actuales que somos en psicología. Hemos conocido técnicas que yo, la verdad, no conocía, como la que nos acaba de hablar, esos modelos nuevos que uno dice, pues la verdad estábamos como así. Cuando uno está estudiando, uno supone, se hace una idea de usar solo los modelos que están. Y uno dice, ya entendí en la clase, esto a la hora del momento que uno le toque trabajar, ya esto es lo que voy a aplicar. Pero conocer que se pueden hacer uso de efectivamente los modelos que están emergiendo, y que nosotras también, como usted lo decía, que me parece muy importante, no solamente estamos ahí como futuras profesionales para decir, bueno, hacemos y ya, abordemos con esta estrategia a esta X familia o a la familia tal, sino que podemos echar mano, ¿cierto? Y podemos nosotras de alguna manera crear, podemos decirlo así, ¿cierto? La frase, crear o surgir a partir del encuentro con la familia, surgir
otros modelos, ¿cierto? Podemos nosotros crear, Sí, se puede decir la palabra. digamos que sí, pero digamos que los procesos para poder hablar de crear un nuevo modelo, pues van a tomar mucho tiempo, ¿cierto? Van a crear mucho tiempo y van a requerir ese estudio científico y la validez y todas esas cuestiones con las que se va midiendo una teoría para poder decir efectivamente sí. Exacto. Es una teoría que aplica. Pero digamos que lo que yo quise decir y como te devuelvo un poco esta respuesta es diciendo sí, no podemos ser cerrados en nuestra cabeza, es decir, cerrarnos a la posibilidad de que a futuro existan nuevas teorías, ¿cierto? O que empecemos hoy a estudiar nuevas teorías que en 20, que en 50 o que quién sabe en cuánto tiempo sean teorías que van a estar aportando a la psicología como son las que hoy tenemos. Es lo que yo digo, ¿cierto? Porque entonces ahí volveríamos a eso. Entonces la psicología lineal solamente tiene estas teorías y de estas teorías se basa y no tiene nada más. Pero es que antes de existir la psicología empezaron a fluir teorías y estando fluyeron otras. Entonces creo que es una responsabilidad de nosotros como profesionales en el campo de la familia, en el campo que lo hemos escogido, también es como una responsabilidad de nosotros ser conscientes de que nuevos modelos, con nuestra praxis profesional, nuevos modelos pueden emerger. Así, entonces, usted también mencionó algo importante, el trabajo colaborativo entre profesionales es vital porque podemos decir también, o opino yo, que como usted lo decía, no podemos dejar de lado de que nosotros podemos aportar para que nuevas teorías, para que nuevos modelos surjan, ¿cierto? Entonces, desde ese trabajo colaborativo, esto puede ser posible. Bueno, doctor, creo que ya, este es el final de nuestra entrevista, hasta aquí llegan las preguntas. Quiero pues agradecerle a usted por su tiempo, por haber puesto este tiempo para atendernos, para estar con nosotras, para que pudiésemos aprender y conocer cosas nuevas de este modelo. Y pues no siendo más, doctor, pues le doy las gracias a mi compañera y yo. Y pues esperamos seguir contando con sus recomendaciones, con su conocimiento y sus experiencias. Vale, para mí es un placer y como decía, también creo que es cierta manera o de cierta forma como egresado de la universidad también hace parte de esa responsabilidad social que uno tiene empresarial, hacer unas devoluciones y que más que aportarle al gremio, que más que aportarle a profesionales que están en la misma área que uno. Para mí ha sido un placer. Entonces, bueno, nos vemos en la próxima. Y bueno, muchas gracias, doctor. Sami, vale.